The truth is placed before the people, that they may have the opportunity to choose which they desire, religion with death, or Christianity and life. Cada 26 de julio, miles de personas en todo el mundo recuerdan a quienes ya no están. Para muchos es un día de duelo, memoria y verdad, pero también de homenaje a quienes sobrevivieron y siguen luchando. ¿Qué sucedió el 26 de julio para que ese día sea un día de memoria? El 26 de julio de 1931, la organización conocida como los Testigos de Jehová adoptó oficialmente ese nombre. Desde entonces, su influencia se ha extendido por todo el mundo, dejando imborrables huellas en muchas vidas y finalizando otras tantas. Lo que no se nombra no existe, y este día es un acto de justicia. Es nuestra voz diciendo, esto fue real, esto dolió, esto destruyó mi vida. El 26 de julio es un día muy importante para todos los ex-testigos de Jehová, como un día representativo para conmemorar a las víctimas de este grupo, los Testigos de Jehová. Fue el inicio de un sistema que ha causado dolor, separación y muerte. Elegimos resignificar este día no para celebrar su fundación, sino para gritar todo el daño que ha causado. Esta fecha es importante porque recordamos a los que ya no están. Que la gente escuche el grito de ellos por medio de nosotros, la necesidad de que esto pare. El 26 de julio recordamos a quienes fuimos silenciados, expulsados, separados, humillados, a quienes fuimos destruidos por dentro mientras el mundo pensaba que éramos una familia feliz. Este día recordamos a las víctimas del control disfrazados de fe, del amor que encierra y que mata. Pero ¿cómo es posible que una organización religiosa genere tanto daño y tantas muertes al año? Que el grupo te deja vacía, sin familia, sin identidad, sin voz. Aún afuera, el grupo sigue dentro de tu cabeza. Hay familias que están sufriendo directamente e indirectamente, porque no nada más los que están adentro sufren las familias que nunca decidieron ser testigos de Jehová. Ellos sufren y a ellos nadie los escucha. Llega al extremo de afectarnos incluso cuando decidimos salir de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos tantos años de infancias tempranas condicionadas que nos hacen creer que eso es normal. Ahora bien, las secuelas que tenemos como adultos no son fáciles de lidiar ni de erradicar. Acompáñennos a lo largo de estos 5 capítulos donde analizaremos con evidencias y testimonios directos los mecanismos que hacen posible todo esto, el miedo, el control, el silencio y las incontables consecuencias invisibles que dejan en tantas vidas. Este documental no busca atacar ni ridiculizar creencias, sino informar con datos objetivos. La verdad los hará libres. Un sistema de control cuidadosamente diseñado. Nada está librado al azar dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Cada aspecto de la vida del adepto está regulado por un sistema jerárquico diseñado para garantizar obediencia, cohesión interna y alineamiento doctrinal. Acá en Argentina, 160.000 habitantes forman parte activa de esta estructura, lo que da una tasa de un testigo de Jehová cada 300 habitantes. Sin embargo, esta tasa se duplica en México, siendo los testigos de Jehová la segunda religión de mayor arraigo en el país. Por debajo de la religión católica encontramos a un testigo de Jehová cada 150 habitantes.
I came to start a fire on the earth. Do you think I came to bring peace? No. Dentro del grupo no existe la libertad de pensar diferente, la libertad de opinar diferente. Si no estás con el grupo, estás contra el grupo. Y estar contra el grupo es pagar un alto precio. A veces no nos damos cuenta de cuánto nos afecta vivir bajo control constante. Cuando una persona crece o vive en un ambiente donde todo debe pasar por la aprobación de otro, donde no hay espacio para decidir, equivocarse o para simplemente ser, esto deja marcas. Uno de los principales controles es el miedo, principalmente es el miedo. Pues es que hay un control sobre todo el pensamiento, de estudiar de forma escolar, argumentando que hay textos bíblicos que hablan de que se tiene que servir a Dios en la juventud, y entonces muchas de estas personas pues no realizan un estudio más avanzado, porque saben, la misma religión sabe que una persona que estudia pues su pensamiento va a ser crítico en otra manera. También las decisiones son en su mayoría tomadas basadas en puntos de vista, pensamiento o estructuras ajenas. Todas esas personas están agrupadas en congregaciones, y esas congregaciones no actúan de manera independiente, conforman una estructura piramidal cuidadosamente establecida. En la base están las congregaciones locales. Cada una es dirigida por un grupo de ancianos, hombres, designados por la organización para ejercer autoridad espiritual y disciplinaria. Los ancianos toman decisiones que van desde orientar a los fieles hasta determinar su expulsión, sin contar con formación profesional en salud mental, derecho o trabajo social. Estas congregaciones se agrupan en circuitos, los cuales son inspeccionados por superintendentes de circuitos, cuya función es velar por el cumplimiento doctrinal y organizativo. Los circuitos, a su vez, dependen de la sede nacional. Aquí en Argentina, esa sede está ubicada en Nordelta, Buenos Aires. Pero incluso en esa sede central, las decisiones relevantes no se toman localmente. Todo responde al Centro Mundial de Mando, el cuerpo gobernante con sede en Warwick, Nueva York. El cuerpo gobernante está compuesto por un reducido grupo de hombres que se autodenominan el canal exclusivo de comunicación entre Dios y la humanidad. Por eso sus disposiciones no deben ser cuestionadas, se las obedece. Este grupo de control es una máquina de adultos controlados, de adultos con ansiedad, de adultos con hipervigilancia, de adultos con una desconfianza terrible hacia el exterior. Pues hay un control, si se da uno cuenta es una especie de piramidal, ¿verdad? Este tipo de organizaciones va más allá del control sobre la conducta externa. Opera también sobre la identidad, la conciencia y las emociones de las personas. Te anula, te desconecta de ti misma. Yo viví años sin saber quién era, con miedo de sentir, de hablar, de pensar. Sentía que estaba loca y que mi dolor no valía. Te obligan a elegir entre obedecer o perderlo todo. Castigan a quienes piensan diferente. Te arrancan de tu familia. Te prohíben sentir, dudar, decidir. ¿Qué consecuencias tiene para una persona vivir bajo ese sistema? ¿Y cómo repercute en quienes nacen y se forman dentro de esta lógica? Este grupo de control maneja mucho el adoctrinamiento infantil. Me adoctrinaron desde niña. Me dijeron cómo criar a mi hijo, cómo someterme a mi esposo, cómo callar cuando él me golpeaba. Me hicieron creer que yo era la culpable. ¿Qué pasa? Los primeros años de vida, en tu núcleo directo, comienzas a creer que eso es una normalidad. Comienzas a darte cuenta que, pues bueno, así es como se debe vivir. ¿Por qué? Porque no tienes un punto de comparación con otros niños de tu edad. Entonces, durante todos esos años de infancias tempranas, todo parece normal. ¿Por qué? Porque se empieza a fijar un entorno donde estas creencias, estos hábitos o esta manera de ver la vida es normal. Cuando comienzas tus etapas escolares, los otros niños en su mayoría tienen un estilo de vida muy diferente. Y aquí es donde comienza esta parte del condicionamiento. Te das cuenta que ciertas cosas que hacen los otros niños te han enseñado que está mal.
y que si tú participas de eso, entonces ya no eres digno de aprobación de Dios o de la familia o del entorno de testigos en el que te rodeas. Pero tu cerebro lo traduce a que eso es parte de la normalidad, que tú estás viviendo algo que tiene que ser. ¿Por qué? Pues porque nos enseñan que es la religión verdadera. Entonces comienzas a condicionarte donde todos están mal y tú eres el que está bien. Comenzamos a perder lo que es el pensamiento crítico. Dejamos de cuestionarnos ciertas cosas. La curiosidad o la necesidad de saber cosas de manera natural, como son los niños, comienza a verse un poco más limitada porque hay ciertas cosas que no podemos preguntar, hay ciertas cosas que no nos podemos cuestionar, o incluso hay cosas que ni siquiera se te ocurre cuestionarlas precisamente por este condicionamiento desde edades muy tempranas. Psicológicamente, el control sostenido puede disminuir la autoestima, generar ansiedad, miedo a expresarse e incluso hacer que la persona dude constantemente de sí misma. Emocionalmente, es como si poco a poco se apagara. En los próximos capítulos analizaremos las implicancias humanas de este modelo organizacional. Separados del mundo, cuando el grupo vale más que la familia. Uno de los principios centrales de la doctrina de los testigos de Jehová es la separación del mundo. Pero en su definición, el mundo no es una categoría simbólica. Abarca a toda persona o idea que no pertenezca a su organización. Esa separación no es una metáfora, sino una orden estricta. El mandato de estar separados del mundo implica cortar vínculos profundos con amigos, colegas e incluso tus familiares si ellos no comparten la fe. Este aislamiento sistemático se enseña desde la infancia. Desde pequeño te enseñan a no preguntar, a no investigar. Todo lo de afuera es del diablo y si dudas, te dicen que estás débil espiritualmente y así es como te atrapan y te mantienen dentro del grupo. No se permite personas del exterior que convivan con las personas del interior. A todos los del exterior se le llama mundanos. Y entonces una de las cosas que primero te pasa por la mente es, bueno, si yo estoy aquí adentro no debo de aceptar a ningún mundano porque aparte te lo implantan, que no debes de tener trato con mundanos. Entonces, bueno, la comunicación es totalmente cerrada, a tal grado que muchas personas cuando tú quieres hablar al exterior, pues no van a entender el lenguaje que se utiliza dentro de esta religión porque es totalmente diferente. No te dejan tener amigos mundanos, ni pareja, ni contactos con familias que ya no creen. Si desobedeces te expulsan y todos te dan la espalda. Ese aislamiento es lo que más duele. Cuando un miembro abandona la fe o es expulsado, la organización impone un régimen de ostracismo total. Ni siquiera su familia directa puede hablarle. Debe ser muerto socialmente. Padre, madre, originalmente, que eran los primeros que me dejaron de hablar. Los desaparecen. Literalmente dejas de existir. Nadie más te habla, ni siquiera tu madre ni tus hijos. Es como morir en vida. El corte no es simbólico, es real, cotidiano y devastador. Las personas que salen del grupo no solo pierden a su comunidad, pierden a sus amigos y sus familiares, también su contención emocional. Daño tan grande que le hacen por el ostracismo, y el ostracismo lleva a las personas a la muerte. ¿Por qué? Porque se deprimen y a veces no pueden superar esa situación. Daña totalmente porque psicológicamente al momento de que te separan es un grupo donde tú estuviste toda la vida conviviendo y estando con estas personas, y cuando te separas pues tu mundo se cierra totalmente, no sabes para dónde moverte, dónde caminar, con quién hablar. Así es que el tema del ostracismo es muy peligroso porque eso trae consecuencias muy graves. Los niños están adoctrinados. ¿Qué pasa? Que los adoctrinan y desde chiquititos ya van con miedo. Cuando ya son mayores y ellos se enfrentan a la realidad, muchos quieren salir de ahí y no pueden. ¿Por qué? Por el miedo que le han metido, porque se ven que si salen van a perder la familia, lo van a perder todo, y si se deciden a salir, pues se enfrentan a grave situación. Ahora, ¿cómo operan este aislamiento o expulsión? Pues lo hacen mediante textos bíblicos. Siempre te ponen como base la Biblia, todo el tiempo es la Biblia.
Y textos como 2 Tesalonicenses 3, 6, 11 o 13 al 15 te están diciendo que debes de cesar de reunirte o de estar teniendo este contacto con esas personas que se han alejado, ¿no? Y textos como este y otros más que utilizan hacen que todas las personas al interior, bueno, pues se vayan alejando de ti y pues eso es lo que te daña, ¿no? Y va haciendo cada vez más fuerte la separación. El aislamiento forzado es una forma de violencia psicológica. Tiene consecuencias profundas: ansiedad, estrés postraumático, crisis de identidad, y es uno de los factores más citados por quienes requieren apoyo tras abandonar el grupo. Este tipo de atentado hacia los derechos humanos, como es la expulsión que ellos manejan, donde al no someterte a este tipo de reglas o normas que establecen este grupo, ya no eres digno de relacionarte con ellos. Te retiran el habla, te empiezan a marginar, y es una de las técnicas de manipulación que justamente ocupa este grupo, ¿no? Cuando decides o decidimos las personas que lo hemos hecho ya de adultos abandonar este grupo, hay bastantes consecuencias a nivel emocional, sobre todo, bueno, lo que comentaba ahorita sobre la ansiedad. Pero también es una lucha constante con la culpa. Jehová es el médico supremo cuando la doctrina se interpone en el derecho a la salud. Las políticas médicas de los testigos de Jehová han sido históricamente motivo de fuerte controversia. No se trata solo de su política de rechazo a las transfusiones de sangre. Durante décadas, la organización también prohibió los trasplantes de órganos, desaconsejó ciertas vacunas y aún hoy sigue interviniendo directamente en decisiones clínicas de sus miembros. Estas decisiones las toma el cuerpo gobernante y no lo hace basándose en evidencia científica ni médica, sino en interpretaciones doctrinales de algunos textos bíblicos. Quienes desobedecen estas decisiones que ellos toman corren el riesgo de ser expulsados y perder el contacto con toda su familia. La revista La Atalaya, el boletín oficial de los Testigos de Jehová. El 15 de abril de 1968 se publicó una consulta que decía: ¿hay alguna objeción bíblica a donar el cuerpo de uno para investigación médica o a recibir órganos para trasplantes? La respuesta del cuerpo gobernante comienza admitiendo que la Biblia no legisla directamente sobre el tema, ya que los trasplantes no eran comunes en la época en que se escribió. Sin embargo, pese a esta ausencia de base bíblica, deciden comparar el trasplante de órganos con el canibalismo, una práctica explícitamente prohibida en las Escrituras. Afirmaron que sustituir un órgano era un atajo médico y que intentar prolongar la vida introduciendo partes del cuerpo de otra persona equivalía en esencia a una forma moderna de canibalismo. Recién, en 1980, la organización revirtió su postura sobre los trasplantes de órganos, pero lo hizo sin reconocer el daño causado, sin pedir disculpas y sin asumir responsabilidad alguna. A partir de ese año comenzaron a presentar el tema como una decisión personal, delegando a la conciencia individual la aceptación o rechazo de un trasplante. Sin embargo, durante más de una década, los Testigos de Jehová promovieron activamente la idea de que los trasplantes eran una forma de canibalismo disfrazado, desinformando a sus fieles y generando consecuencias graves. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que perdieron la vida esperando un tratamiento médico que su religión les prohibió aceptar? ¿Quién responde por esas vidas? Lo mismo ocurre con las transfusiones de sangre, cuya prohibición sigue vigente hasta el día de hoy. El uso de la sangre en su totalidad o algunos de sus componentes sigue siendo considerado un pecado grave. Pero más sombría que esta política médica es la propaganda con la que el grupo la sostiene. En la portada de la revista Despertat del 22 de mayo de 1994 aparecen las fotos de 26 niños. Son rostros reales, vidas reales, y junto a ellos una frase que impacta por su crudeza: jóvenes que ponen a Dios primero. Dentro de la revista la organización proclama: en tiempos pasados, miles de jóvenes murieron por poner a Dios en primer lugar. Todavía lo están haciendo. Solo que hoy el drama se desarrolla en hospitales y tribunales, con transfusiones de sangre como problema.
Estas palabras no dejan lugar a dudas. Para los testigos de Jehová, estos niños no son víctimas, sino mártires. No se los llora, se los celebra. No se los cuestiona, se los presenta como ejemplo. La publicación no expresa dolor, ni empatía, ni responsabilidad. Lo que hace es glorificar la muerte de menores que, obedeciendo la doctrina de la organización, rechazaron una transfusión de sangre. Vidas truncadas por una interpretación religiosa impuesta desde arriba, disfrazada de fidelidad a Dios. ¿Cómo puede una religión celebrar la muerte evitable de un niño? ¿Cómo puede convertir una tragedia en propaganda? Muchos niños testigos son adoctrinados desde temprana edad para desconfiar de los médicos. Se les dice que las transfusiones de sangre en realidad no salvan vidas y que los tratamientos médicos alternativos a las transfusiones son más efectivas. A sus padres se les enseña que si permiten una transfusión en secreto, están condenando a sus hijos. La Asociación de Defensores de la Reforma en la Política de Sangre de los Testigos de Jehová, con sede en Tucson, Arizona, realizó una estimación del impacto que ha tenido la doctrina que prohíbe las transfusiones de sangre entre los miembros de esta religión. A través del análisis de estudios médicos disponibles y la elaboración de extrapolaciones independientes, esta organización buscó dimensionar, con datos concretos, las consecuencias de esta política desde su implementación hasta la actualidad. Sus cálculos permiten visibilizar una realidad que la organización evita abordar, el número de muertes que podrían haberse evitado si no se hubiese impuesto esta interpretación doctrinal, las cuales se estiman 1.300 al año. Para conocer en detalle estos estudios y acceder a la documentación completa, se puede visitar la página oficial. A todos los testigos de Jehová se les niega el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, y cuando las decisiones impuestas tienen consecuencias, la organización no se hace responsable. Si uno ingresa a la página oficial de los Testigos de Jehová y revisa con atención la letra chica, específicamente la sección de políticas de uso, se encuentra con una declaración sorprendente. Allí se aclara que la organización no se hace responsable por el contenido publicado y que la información médica incluida no se garantiza como confiable, exacta, actual, útil ni completa. Además, se advierte que seguir los consejos ofrecidos corre por cuenta del lector. No hay garantías, ni respaldo, ni compromiso alguno por parte de la organización. En otras palabras, estás solo. Por un lado te dicen qué hacer, pero por el otro se deslindan de toda responsabilidad si eso tiene consecuencias. El fin está cerca, el miedo y la culpa también. El testigo de Jehová nace, crece y vive con una certeza: el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. No se trata de una creencia espiritual esperanzadora, es una amenaza constante, una cuenta regresiva que nunca se detiene. Este miedo se va demostrando en cada una de las publicaciones y reuniones que tienen al interior, y todo el tiempo se está hablando de ese miedo, entonces se te mete en la cabeza todo el tiempo. Todo gira en torno al miedo. Miedo a ser expulsado, a perder a tu familia, a morir en Armagedón. El miedo es su herramienta principal de control y es brutal. Ahora bien, añade eso el hecho de que crecemos con ansiedad y con miedo de equivocarnos. La tolerancia a la frustración o el miedo al fracaso se vuelven cada vez menores. Entonces tenemos que hacer las cosas muy bien. O sea, nos volvemos inconscientemente partícipes del perfeccionismo. ¿Por qué? Porque para tener la aprobación de Dios tenemos que seguir al pie de la letra ciertas normas. Esta narrativa genera una combinación peligrosa de miedo, ansiedad y culpa, y funciona como un mecanismo psicológico de control constante. Además, tiene consecuencias. ¿Qué pasa cuando vivimos en un estado de alerta constante? Nuestro cuerpo y nuestra mente no están diseñados para estar en modo supervivencia todo el tiempo. Cuando la alerta se vuelve permanente, se agota el sistema nervioso, aparece el insomnio, la irritabilidad y la dificultad para concentrarse, relajarse, y muchas veces después de todo esto el cuerpo empieza a enfermar. Es como si algo dentro de nosotros nos dijera: ya no puedo más,
Necesito sentirme a salvo. Si algo de esto te resuena, no estás exagerando. Tu cuerpo y tus emociones están tratando de darte un mensaje importante. Mereces y merecemos vivir desde la calma, no desde el miedo. Desde chicos los adoctrinan con imágenes del Armagedón. Terremotos, fuegos, cadáveres en las calles, destrucción total. El mensaje es claro: si no sos parte del grupo, serás destruido por Dios. Desde chiquitos te enseñan que si no obedeces, Jehová te va a matar, que el fin del mundo viene, que solo nosotros nos vamos a salvar. ¿Te imaginas crecer con ese miedo todos los días? Ese miedo me robó la infancia. Y le robó la infancia a mi hijo también. Muchas personas no logran sostener emocionalmente ese estado de alerta constante al que son sometidas. La presión interna, sumada al aislamiento, puede derivar en depresión, colapsos nerviosos o incluso en suicidio. Este es uno de los males más silenciados dentro de la Organización de los Testigos de Jehová. Una alarmante tasa de suicidios que se estima hasta 5 veces mayor que la del resto de la población. Estar dentro de una organización coercitiva tiene un costo psíquico, y tanto quienes logran salir como quienes permanecen dentro terminan pagando ese precio con su salud mental. Y hay casos de viva voz con nombre y apellido que dicen: perdí un familiar porque lo expulsaron y lo conllevó a una depresión, porque se entregó a los vicios o ellos mismos se quitaron la vida. Hay muchos casos de estos por causa de la doctrina. Sin embargo, el impacto no se limita a lo emocional. Muchos testigos no estudian, no proyectan su vida a futuro, ni hacen planes económicos. La lógica es: ¿para qué planificar si el fin está cerca? Esta forma de pensamiento impide el desarrollo personal y profesional de las personas, y además las deja sin herramientas para reconstruir su vida si ellos quieren salir del grupo. Ninguna creencia debería justificar el miedo, la culpa ni la humillación. Al momento de tener reuniones constantemente cada semana, durante 6 horas por semana, a veces 7, más dependiendo, entonces todo ese tiempo que están taladrando la mente, pues se está metiendo todas estas imágenes, lecturas, forma de decir las cosas, y todo esto lo que va haciendo pues es taladrar todo tu pensamiento. Por lógica, pues sufres cuando sales porque tienes todas esas ideas muy ancladas, ¿no? Una vez que tú decides salir de ahí, es importante entender que es un proceso. No es algo que suceda de la noche a la mañana solamente por haber tomado la decisión. ¿Por qué? Porque, repito, hay muchísimo condicionamiento detrás. Entonces es muy común esta parte de la ansiedad, la depresión, el miedo al fracaso, también las aspiraciones o el hecho de querer más en la parte económica, en la parte académica. También genera un poco de culpa a pesar de que has decidido dejar este grupo de control, pero pues viene parte de lo mismo, ¿no? Es común por todo el tipo de condicionamiento y de privación de la libertad de pensamiento que hubo durante años. Un pueblo limpio y feliz, que calla los abusos, el encubrimiento como política institucional. La Organización de los Testigos de Jehová se presenta a sí misma como un pueblo limpio y feliz, pero esa imagen se sostiene con silencio y con miedo. Ojo con manchar el nombre de Jehová. No manchar el nombre de Jehová es una expresión que sirve como mecanismo de control muy poderoso y que tiene implicancias profundas en el modo en que los miembros sienten y actúan. Pero, ¿qué significa exactamente esta frase? Significa no hacer nada que pueda dañar la reputación pública de la organización, que ellos identifican con Jehová mismo. Por eso cualquier conducta que dé mala imagen se considera una mancha sobre ese nombre. En la práctica, si una persona es abusada o estafada, se le presiona para que arregle los asuntos entre hermanos sin recurrir a las autoridades. Todo debe resolverse dentro de la congregación. Se convierte a Jehová en una especie de marca registrada que hay que proteger a toda costa,
Y esa protección implica encubrir, silenciar o disfrazar todo aquello que no encaje con la descripción de un pueblo limpio y feliz. ¿Y qué clase de abusos ocurren adentro del grupo? La sumisión de la mujer, la expulsión, la provisión de tratamientos médicos, el castigo disfrazado de amor, el hecho de que nadie escuche tu voz si no estás de acuerdo. Es una pirámide de poder en donde las víctimas no tienen voz y si denuncias, te acusan a ti. La estructura de la organización en su marco cerrado y jerárquico es oficialmente patriarcal. Las mujeres están sistemáticamente subordinadas, o sea que no pueden liderar, su rol es someterse y obedecer. En este contexto, los abusos emocionales, sexuales y de poder no solo son posibles, sino también son estructurales, porque la víctima es coercionada por el grupo y su doctrina a aguantar el nombre del orden divino. A mí me dijeron que la violencia que yo estaba viviendo era por mi falta de fe, que no tenía que denunciar porque entonces mancharía el santo nombre de Jehová y de su organización. Me dijeron que tenía que aguantar por amor a Jehová y por mi hijo, porque tenía que ser un ejemplo para él. Y entonces a lo largo de mi estancia en el grupo me di cuenta que este es un patrón que se repite, en donde los abusos son callados y se protege al agresor. Los testigos de Jehová no recurren a la justicia ordinaria para resolver sus conflictos internos. Afirman que hacerlo sería una mancha sobre el nombre de Jehová. Por eso, cuentan con un sistema judicial propio, completamente independiente del Estado y sin supervisión externa. Este sistema está compuesto por comités de ancianos, hombres sin formación legal ni capacitación en psicología, que actúan como jueces dentro de la congregación. Juzgan, sancionan, expulsan y deciden el destino social y espiritual de las personas. Todo a puertas cerradas. Una denuncia ante un comité de ancianos solo procederá si hay 2 testigos presenciales del hecho, cosa que rara vez ocurre en los hechos de delito de abuso sexual. ¿Qué es lo que sucede cuando una denuncia no procede ante un comité de ancianos? Los casos se archivan. Los abusadores quedan sueltos adentro del grupo y quedan impunes. Las víctimas son silenciadas y se les dicen que dejen los asuntos en manos de Jehová. Se exige a la víctima que aporte testigos presenciales del abuso. Si no los tiene, su testimonio no basta. En lugar de protección, las víctimas encuentran presión. Se les pide que perdonen, que guarden la calma, que no dañen la reputación de la congregación. Mientras tanto, el agresor sigue dentro del grupo, a veces incluso en posiciones de autoridad, y si la víctima se rebela o decide denunciar afuera, puede ser expulsada y rechazada por toda su comunidad. Pero el silencio empieza a romperse, y con él el muro de impunidad que la organización construyó durante décadas. En distintos países comienzan a abrirse investigaciones oficiales que exponen estos abusos silenciados, el encubrimiento sistemático y las políticas internas que impiden acudir a la justicia. And all of the victims come from the same religious organization, the Jehovah's Witnesses. El Estado de Australia, tras una investigación en 2013, descubrió que la Organización de los Testigos de Jehová tenía registros internos de cientos de casos de abuso. Nunca los reportaban a la policía. Las víctimas eran obligadas a reunirse con sus abusadores para resolver el asunto. Esto hizo que la comisión considerara a los Testigos de Jehová una institución de riesgo para los niños y decidiera investigarlos en profundidad. Así nació el caso 29 de la Real Comisión de Australia, que expuso el encubrimiento sistemático de más de 1000 víctimas. No se tratan de hechos aislados, se trata de una estructura organizacional que tiene que ser visibilizada y de personas que necesitan justicia, verdad y reparación. Cuando vos tocas el timbre, ya no respondo. Me alejo de la puerta y toco el bombo. Vos también sos marioneta de carceleros y proxenetas, taladrando las cabezas con el fin del mundo.
Armagedón, sembrando odio entre hermanos transformados en seres sin amor, donde hay luz y sombra, no quitaste el sol, para mí el fin del mundo, lo trajiste vos. Dolor, 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 me rompiste el corazón, confiado, me quisiste ignorante, predicando a cada instante hasta perder la voz. Dolor, 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 que se convierta en amor, no me toques más el libre, vuelve a tu corazón, ese Dios no existe para mí ni para vos. Y se llenan los bolsillos tus gobernantes, los comerciantes, que se valen de la vida del inocente, del obediente. Debajo de su mueca, titiriteros, falsos profetas, con su testimonio novelero crean un mundo sin corazón. Chamulleros traductores del mensaje de nuestro Señor, con hipócritas escritos y perversa distinción, presumiendo de testigo. Construís un Dios, dolor, 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 me rompiste el corazón, confiado, me quisiste ignorante, predicando a cada instante hasta perder la voz. Dolor, 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 que se convierta en amor, no me toques más el timbre, volve a tu corazón, que ese Dios no existe para mí ni para vos. Corazones cerrados como ostras, familias destruidas, las vidas de Romy, de Delicia y de tantos otros más, llevaremos como insignia por amor a la verdad. Salí de ese presidio, que afuera brilla el sol, y te espera gente buena, que el dolor se vuelva amor. Dolor, dolor,